En este video encontraremos la energía de un sistema masa-resorte. Este sistema tiene una energía cinética que está asociada al movimiento del bloque y la energía potencial es almacenada por el resorte. La energía cinética va a estar dada por la expresión 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, si el desplazamiento del bloque en ese sistema masa-resorte es igual a coseno de omega sub 0 t más phi, su velocidad va a ser la derivada de este desplazamiento con respecto al tiempo, que es menos omega sub 0 por a por el seno de omega sub 0 t más phi. Sustituyendo en esta expresión de la energía cinética, entonces nos queda que es igual a 1/2 de la masa por omega sub 0 al cuadrado por la amplitud al cuadrado por el seno cuadrado de omega sub 0 t más phi. Este término m omega sub 0 al cuadrado es igual a la constante de elasticidad. Recordemos que la frecuencia de vibración al cuadrado para un sistema masa-resorte era igual a k sobre m. Si despejamos k de aquí, entonces vemos que es igual al producto de la masa por esa frecuencia de vibración al cuadrado. Además, también podemos sustituir la expresión de el seno cuadrado de omega sub 0 t más phi usando esta identidad trigonométrica. Eso nos daría 1 menos el coseno al cuadrado. Sustituyendo en la ecuación número 2 el seno cuadrado, llegamos a esta expresión. Si hacemos esta operación, entonces multiplicamos el 1/2 de k por a al cuadrado por 1 y el 1/2 de k al cuadrado por el coseno al cuadrado, y si además factorizamos el término 1/2 de k, vemos que la expresión a al cuadrado por el coseno cuadrado de omega sub 0 t más phi viene siendo el valor del desplazamiento x de t elevado al cuadrado. Entonces la energía cinética final nos va a quedar 1/2 de k por la amplitud al cuadrado menos el desplazamiento del bloque elevado al cuadrado. La energía potencial en ese sistema masa-resorte es almacenada por el resorte y la podemos encontrar a partir del trabajo que hace una fuerza externa para elongar el resorte. Entonces, por ejemplo, si tenemos este resorte acá y queremos estirarlo, entonces aplicamos una fuerza externa en esta dirección. Esa fuerza externa entonces va a ser igual al producto de la constante de elasticidad por la elongación de ese resorte. Y ahora vamos a calcular el trabajo entonces que realiza esta fuerza externa para llevar el resorte de una elongación inicial x sub 0 a una elongación final x. Entonces vemos que ese trabajo va a ser igual a la integral de la fuerza, que es k por x por dx. Y eso nos da 1/2 de k por x al cuadrado, que lo vamos a evaluar entre estos límites, el límite superior que viene siendo la elongación final del resorte y el límite inferior que es la elongación inicial. Entonces nos queda 1/2 de k por x al cuadrado menos 1/2 de k por la elongación inicial al cuadrado. Si suponemos que esa elongación inicial del bloque 0, entonces la energía potencial elástica inicial del resorte sería 0. De hecho, este término que está aquí, 1/2 de k por la elongación elevada al cuadrado, es lo que se define o lo que se conoce como la energía potencial elástica del resorte. Bueno, donde x, como ya hemos dicho, representa la elongación del resorte, que para este caso viene siendo el mismo desplazamiento del bloque. Si sustituimos el x de t aquí,
Entonces la energía potencial nos queda 1/2 de K por ese desplazamiento al cuadrado, que sería la amplitud al cuadrado, y el coseno al cuadrado de omega sub 0 t más phi. Calculemos ahora la energía mecánica de este sistema masa-resorte. La energía mecánica es la suma de la energía cinética y la energía potencial. Para los sistemas que siguen un movimiento armónico simple, esta es una cantidad que se conserva. Eso quiere decir que es igual a una constante. Esto sucede porque estamos despreciando la acción de cualquier tipo de fuerza disipativa, como por ejemplo la fuerza de fricción. Ya que la energía se conserva, esto implica que la amplitud del movimiento también va a ser una cantidad constante. Y en principio, ese sistema masa-resorte no se detendría. Ahora mostremos que efectivamente esa energía mecánica es una constante. Para eso vamos a sustituir las expresiones de la energía cinética y de la energía potencial, tanto en función del tiempo o también pueden estar en función del desplazamiento del bloque. La energía cinética en función del tiempo para el sistema masa-resorte era igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado por el seno al cuadrado de omega sub 0 t más phi. La energía potencial era igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado y el coseno cuadrado de omega sub 0 t más phi. Si factorizamos este término 1/2 de K por al cuadrado, nos queda esta expresión. Y todo lo que está dentro de estos corchetes es igual a 1. Por tanto, la energía mecánica va a ser igual a 1/2 de la constante de elasticidad del resorte por la amplitud al cuadrado de este movimiento, que es efectivamente una constante. Ahora veamos el comportamiento de la energía en función del desplazamiento del bloque. Para eso vamos a usar las expresiones que previamente encontramos para la energía potencial, que era 1/2 de K por X al cuadrado, y para la energía cinética, que era igual a 1/2 de K por la amplitud al cuadrado menos X al cuadrado. Vemos entonces que la energía potencial en términos del desplazamiento del bloque describe una parábola. Como vemos en este gráfico, esa energía potencial está representada por la línea azul. La energía potencial va a ser 0 cuando el desplazamiento del bloque es 0, es decir, cuando él se encuentra en la posición de equilibrio, que sería justo en este punto. Y esa energía potencial va a ser máxima cuando el desplazamiento del bloque es igual a A o menos A. La gráfica estaría representada por estos dos puntos. Ahora veamos cómo se comporta la energía cinética en función del desplazamiento del bloque. Esa energía cinética describe una parábola invertida. En el punto de equilibrio x igual a 0, el valor de la energía cinética es máximo, es decir, su valor es igual al de la energía mecánica, que estaría representada por este punto aquí. Y cuando x es igual a A o menos A, la energía cinética va a ser 0. En estos puntos. Entonces la energía cinética está representada por esta línea naranja en esta figura, ¿no? Y describe esa parábola invertida. Si sumamos la energía cinética y la energía potencial en cualquier punto para cualquier valor de x, vemos que la suma de esas dos nos va a dar una constante que es la energía mecánica y que es igual a 1/2 de K por A al cuadrado.
Entonces de este gráfico podemos ver fácilmente que hay una transferencia entre la energía cinética y la energía potencial. Ahora veamos el comportamiento de la energía en función del tiempo. Para eso usaremos estas expresiones que tenemos en esta ecuación para la energía cinética y la energía potencial en función del tiempo. La energía cinética entonces va a depender de una función seno al cuadrado. Por tanto, si consideramos que el tiempo es igual a 0 y que el desfase también es 0, que phi vale 0, la energía cinética entonces nos va a dar 0 porque el seno cuadrado de 0 es 0, como representaríamos en esta figura. En cambio, la energía potencial, como depende de la función coseno cuadrado, si el argumento de esta función es 0, que sería cuando t vale 0 y phi también vale 0, obtendríamos que el coseno cuadrado nos daría 1 y la energía potencial sería igual a 1/2 de k por la amplitud al cuadrado. De esta figura entonces vemos que la energía cinética pues está representada por esta línea naranja que describe una función seno al cuadrado cuyo valor mínimo es 0 y cuyo valor máximo es 1/2 de k al cuadrado. Y la energía potencial está representada por esta línea azul que es una función coseno al cuadrado también con valor mínimo 0 y valor máximo 1/2 de k por al cuadrado. Si sumamos de nuevo la energía cinética y la energía potencial en cualquier instante de tiempo, eso nos va a dar una constante representada por esta línea verde que es la energía mecánica. Y en este gráfico también vemos que hay una transferencia entre la energía cinética y la energía potencial. En la figura vemos una simulación del sistema masa-resorte y también vemos un gráfico de la posición, la velocidad, la aceleración, la energía cinética y la energía potencial como función del tiempo. Cuando el desplazamiento es máximo, por ejemplo en este punto, o es mínimo, o sea cuando el bloque se ha desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda de esta posición de equilibrio, vemos que su velocidad es 0. La energía potencial en esos puntos va a ser máxima porque el desplazamiento del bloque es máximo, o sea la elongación del resorte es máxima. Por eso esa energía potencial también va a ser máxima. Ahora, como la velocidad es 0, la energía cinética en esos puntos también va a ser 0. Si el desplazamiento del bloque ahora es 0, su velocidad es máxima o es mínima. O sea, esto ocurre cuando el bloque pasa por la posición de equilibrio. En ese punto la velocidad es máxima o es mínima, pero su desplazamiento es 0. Y entonces la energía potencial va a ser 0 porque la elongación del resorte es 0, mientras que la energía cinética va a ser máxima porque la velocidad es máxima en ese punto. A partir del cálculo de la energía mecánica en un sistema que sigue un movimiento armónico simple, es posible calcular la ecuación diferencial de movimiento. Para esto entonces lo que hacemos es derivar con respecto al tiempo la energía mecánica. Como esa energía mecánica es una constante, su derivada temporal va a ser igual a 0. Entonces comencemos calculando la derivada de la energía cinética. La derivada temporal de 1/2 de la masa por x punto elevado al cuadrado. Aquí la cantidad que depende del tiempo es x punto al cuadrado. ¿Cómo se deriva eso respecto al tiempo? Entonces el 2 lo bajamos
y esto nos queda 2 que multiplica a un medio de la masa, que es una constante, por x punto elevado a la 1 y por la derivada interna de x punto, porque es una cantidad que depende del tiempo. Podemos cancelar el 2, esto nos queda la masa que multiplica a x punto y lo que está entre paréntesis, o sea la derivada de x punto con respecto al tiempo, viene siendo x2 puntos, que es esta expresión que aparece aquí. Ahora, usando el mismo procedimiento, calculemos la derivada temporal de la energía potencial elástica, que es un medio de k por x al cuadrado. De nuevo, aquí la cantidad que depende del tiempo es x al cuadrado. Para derivarla lo que hacemos es bajar el 2, el exponente, y nos queda 2 por un medio de k, que es una constante, por x elevado a la 1 y la derivada de x con respecto al tiempo. O sea, esta última es la derivada interna. El 2 se nos cancela y eso nos da k por x punto, que es la derivada de x con respecto al tiempo, que es esta expresión. De aquí entonces vemos que podemos cancelar el x punto porque aparece en estos dos términos y porque esa ecuación está igualada a 0. Cancelando ese x punto, entonces nos queda el producto de la masa por su segunda derivada, la derivada de x, más la constante de elasticidad por x igualado a 0. Pasamos a dividir la masa y a restar este término k por x y nos da x2 puntos igual a menos k sobre m por x. El k sobre m es el omega sub 0 al cuadrado y con esto obtenemos la ecuación diferencial de movimiento. Encontramos que la energía potencial para un sistema masa-resorte era igual a un medio de k por el desplazamiento del bloque elevado al cuadrado. En ese sistema masa-resorte, claramente el bloque de masa m no puede moverse libremente porque él está conectado a este resorte. Entonces decimos que el bloque de masa m está confinado dentro de un pozo de potencial parabólico y tiene este nombre porque la energía potencial en ese sistema masa-resorte tiene una forma parabólica. Además, sabemos que el movimiento armónico simple es un movimiento completamente ideal. Entonces, ¿cuál es la importancia de estudiar este movimiento? Su importancia radica en que muchos sistemas en la naturaleza tienen pozos de potenciales parecidos al de un movimiento armónico simple. Es decir, también tienen una dependencia de la cantidad que oscila elevada al cuadrado. Si estamos hablando de un sistema masa-resorte, pues esa cantidad sería el desplazamiento del bloque elevado al cuadrado. Entonces, en este gráfico tenemos estas dos curvas. La curva azul representaría un pozo de potencial o la energía potencial de un sistema real y la línea naranja representaría la energía potencial de este sistema ideal que sigue el movimiento armónico simple. Observen que para pequeños valores de x, por ejemplo, estos que están aquí, que he señalado, para esos pequeños valores de desplazamiento del bloque, esas dos líneas, la línea naranja y la línea azul, coinciden. Esto quiere decir que un sistema real cuyo potencial está dado por esta curva azul se puede considerar como un movimiento armónico simple cuando la amplitud de sus oscilaciones es pequeña. Para el sistema masa-resorte, entonces, quien debe ser pequeño es el valor de
la amplitud, ¿no? La amplitud que viene siendo el desplazamiento máximo de ese bloque medido con respecto a su posición de equilibrio.